bienvenido y bienvenida a la cabaña un día más. Hoy quería tomarme algunos minutos para reflexionar acerca de una cuestión que últimamente me ha rondado bastante, ¿no? Fundamentalmente porque se me ha aparecido de manera recurrente en una serie de discusiones e intercambios que he tenido recientemente, ¿no? Y a través de estas, pues, he podido constatar que se trata de una noción, pues, ampliamente difundida y plenamente asumida entre diversas personas, especialmente aquellas que se dedican, y me gustaría remarcar esto, de dedicarse a las distintas disciplinas consideradas creativas y artísticas, ¿no? Fundamentalmente, bueno, pues el cine, la música, la literatura, etcétera, etcétera. Antes de abordar tan siquiera la noción en cuestión, considero que es necesario detenerse, aunque sea tan solo un instante, en qué significa realmente esto de dedicarse al arte, ¿no? Porque a mí me parece algo muy llamativo, especialmente si tenemos en cuenta que tradicionalmente, bueno, dedicarse al arte suponía básicamente una condena, ¿no? a la indigencia más absoluta, ¿no? Pero bueno, es cierto que de manera reciente pues ha empezado a verse esto como una salida profesional viable, ¿no? Lo cual pues no deja de resultarme sorprendente. Y esto ha ocurrido pues ciertamente gracias a la aparición de nuevas plataformas y también de nuevos modelos de capitalización, ¿no? Como por ejemplo los micromecenazgos, los programas que ofertan algunas instituciones, como por ejemplo los museos, residencias de artistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo cierto es que de esto pues, han salido cosas realmente valiosas, ¿no? A las cuales yo mismo pues me he dirigido en muchas ocasiones, ¿no? Pero claro, sabemos que esta es una porción un segmento muy concreto, ¿no? de la producción artística, y teniendo esto en cuenta yo creo que habría que preguntarse cuál es el tipo de arte que permite dedicarse a él, es decir, en qué condiciones se produce, cómo se difunde habitualmente y en última instancia si se trata de un arte que contribuye realmente a la expansión de lo sensible y a la investigación de nuevas posibilidades de expresión, o más bien, pues, supone la reproducción acrítica de una serie de modelos ya dados que básicamente se tienen en cuenta por su capacidad de generar capital y de generar riqueza, ¿no? Eh, Realizada esta pequeña introducción, pues esta noción efectivamente a la que me gustaría dirigirme es la que de manera, bueno, muy poco imaginativa he decidido llamar la escalera del éxito, ¿no? Que bueno, también podríamos llamarla Stairway to Heaven, ¿no? Si queremos ser más pomposos, ¿no? Y en ella, efectivamente, lo que se produce es una progresión teóricamente ascendente desde un nivel generalmente muy bajo, en ocasiones casi abyecto, ¿no? Hasta peldaños superiores en los que se supone que se obtendrá posteriormente pues una recompensa, ¿no? Y esta recompensa pues a menudo es pecuniaria, pero también y especialmente hoy en día pues puede darse en forma de capital social, de reconocimiento, de likes, etcétera, etcétera, ¿no? Se presenta en cualquier caso como una fórmula ineludible, ¿no? En tanto que si uno pues, quiere tener éxito, si quiere que a uno lo conozcan, pues esto constituye el camino a seguir de perogrullo, ¿no? Porque claro, ¿quién no quiere ser conocido y exitoso, ¿no? ¿Quién no quiere que su obra pues llegue a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Sin embargo, si escarbamos un poco detrás de esta concepción, que como ya vemos pues se ha convertido un poco en el sentido común de la época, pues vemos que esta pues, es realmente una manifestación de lo que Mark Fisher denominaba realismo capitalista, ¿no? Es decir, de un campo de juego ya dado en el que las reglas son claras y desde cuyo interior pues, es muy difícil concebir una alternativa, ¿no? Por cierto, el realismo capitalista también es una corriente artística que creo que surge en Alemania, ¿no? Y se basa, pues, a manera un poco del pop art, en la reproducción de objetos de consumo, etcétera, etcétera. Por tanto, tiene también ese sentido, ¿no? En fin, al adoptar esta perspectiva,
en la que obviamente pues, se produce una mezcla de mitos tan difundidos como el del hombre exitoso, hecho a sí mismo, y otros que son quizá más específicos a la historia del arte. Lo que se asume de pleno es que en todas las disciplinas hay que realizar pues, inicialmente una serie de actividades y de encargos, ¿no? Con los que no nos sentimos identificados en absoluto, y hasta el punto de que muchos de ellos pues, nos provocan una náusea incluso. Pero esto tenemos que hacerlo si realmente posteriormente queremos alcanzar el estatus que deseamos, ¿no? Que gracias a su representación pues, en redes sociales y demás, pues ya sabemos exactamente en lo que consiste, ¿no? Este estatus que se quiere alcanzar. Es necesario también detenerme un momento aquí a decir que muy lejos de querer reivindicar pues un tipo de eslogan infantil en plan pues haz lo que te gusta, sigue tu principio de placer, sé tú mismo, encuentra tu inspiración, ¿no? Que son cosas que se dicen mucho también, pues yo aquí no estoy negando bajo ningún concepto la importancia de hacer un esfuerzo realmente y de enfrentarnos a lo que no nos gusta, ¿no? Y también, bueno, insisto en que hay una necesidad de disciplina y de investigación como componente fundamental de cualquier actividad creativa, ¿no? Que ponga al fin y al cabo pues, en cuestión esa inclinación inmediata hacia lo que teóricamente nos gusta y nos interesa, ¿no? Y tampoco defiendo, por supuesto, una concepción de un arte puro, espiritualizado, revelador, ¿no? Cuyo templo pues, no puede ser mancillado por el comercio, ¿no? Y esta es una visión que ciertamente pues, un buen número de artistas y de autores pues, sí han manifestado, ¿no? Pero sin embargo, sí parto de la premisa de que cada disciplina artística pues, tiene sus propias lógicas inmanentes, ¿no? Que vienen un poco configuradas por su historia, por los materiales de los que se ocupan, etcétera, etcétera. Y que cuando estas artes y estas disciplinas se ponen al servicio del mercado de una forma tan burda, ¿no? Con el único objetivo de competir, pues obvio que se produce una desatención, ¿no? A esta serie de cuestiones que le competen más específicamente a esta serie de materias y una homogeneización también general, ¿no? De todos los que yo creo que, bueno, no tiene efectos precisamente benéficos, ¿no? También si nos colocamos en el punto de vista del artista, especialmente de aquel artista que, bueno, está dando sus primeros pasos en esta serie de disciplinas, pues también puede verse como esta noción de la escalera del éxito, pues es susceptible de trastocar, ¿no? De una manera muy clara, pues su orden de prioridades y también de limitar su perspectiva, ¿no? Y las posibles vías de desarrollo y de investigación que éste pueda tener, ¿no? Y de esta manera, pues la persona no solo internaliza que este campo de juego y esta escalera del éxito son la única vía existente, sino que llegan a identificarla como lo que ellos realmente quieren, ¿no? Entonces, claro, bueno, esto es obviamente producto de un buen número de condicionantes y de dinámicas, ¿no? Que especialmente pues tienen en cuenta los entornos de socialización en los que muchas de estas personas se ven, ¿no? Sobre todo a nivel profesional y a nivel de relaciones, ¿no? Eh, y bueno, delatan pues una falta de investigación, ¿no? Más allá de del estado de cosas existente, ¿no? Y claro, ya sabemos perfectamente que cuando el arte pues, se convierte en cuestión de portfolio, de deadline, y la gente está un poco pensando más, lo cual es curioso, en cómo promocionar una posible obra en las redes sociales, digamos, que en terminar esa obra en las condiciones adecuadas, bueno, pues obviamente no, nos encontramos ante una situación bastante curiosa, ¿no? Ya que vivimos en una cultura que es predominantemente visual, ¿no? Creo que para ilustrar todo esto es pertinente centrarse en las disciplinas audiovisuales precisamente, ¿no? Ya que, bueno, creo que en ellas se escenifican de manera muy clara muchos de estos elementos y dinámicas, ¿no?
si ha habido siempre una asunción más o menos fija con respecto a este tipo de arte audiovisuales, es que el coste de entrada pues, es extraordinariamente alto, ¿no? Ya que bueno, no solo requieren un equipo muy caro y especializado, sino bueno, también un gran número de personas que se coordinen, ¿no? De manera adecuada para llevar todo esto a cabo, ¿no? Esto puede verse pues, sobre todo en lo que siempre se han llamado grandes superproducciones, ¿no? Que ya bueno, con la entrada de los ordenadores y la CGI y demás, pues la cosa ha cambiado un poco. Pero me viene a la mente la película de Fitzcarraldo, por ejemplo, esta famosa película de Werner Herzog, que a mí me encanta, ¿no? En la que literalmente hay que mover montañas, ¿no? Para poder hacer la película, ¿no? Para pasar ese barco de una parte del río a otro, ¿no? Pues esta sería un poco el ejemplo paradigmático al respecto y también de la megalomanía, ¿no? De la que son presas ciertos directores, en este caso Herzog, que no es la primera vez ni la última, y luego, pues, también otros casos como Francis Ford Coppola en Apocalypse Now, en fin, ya conocemos todo este tipo de historias, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que esto, en definitiva, solo se refiere a un tipo de cine determinado, ¿no? Que es generalmente pues, el único que se conoce, es decir, lo que quedan son esas grandes historias de megalomanía y de superproducción, ¿no? Y claro, pues en consecuencia se asume que si queremos hacer cine, pues tiene que ser a esta magnitud pues absolutamente desmesurada, ¿no? Y con inversiones tanto económicas como personales, ¿no? De una escala realmente increíble, ¿no? Entonces, claro, hemos visto que se ha producido también una evolución en el sentido, vamos, de la industria cinematográfica se ha convertido básicamente, o yo al menos la entiendo, como una carrera armamentística, ¿no? En la que, bueno, participan una multitud de agentes y que se ve espoleada también, obviamente, por los fabricantes de componentes y de tecnologías, ¿no? Que también, como ya sabemos, pues se ven envueltos en este y producen este ciclo de obsolescencia programada, que bueno, cuyos costes energéticos y medioambientales, pues ciertamente no podemos pasar por alto, pero generalmente pues quedan un poco fuera de campo, ¿no? Y bueno, ya sabemos que también el objetivo pues, es ir alcanzando una serie de hitos que digamos que hitos tecnológicos que se van marcando, ¿no? Digamos, pues dentro de la alta definición, pues lo próximo que llegará al 20K, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, crear una serie de dispositivos y de fuegos artificiales realmente que lo que permitan es captar la atención del espectador, ¿no? Un espectador que de manera clara pues está cada vez más asediado por una multiplicidad de estímulos, ¿no? Entonces, claro, esto no se queda únicamente en el plano logístico, sino, como ya hemos dicho antes, pues tiene un impacto muy fuerte sobre los creadores en tanto lo que se les exige, ¿no? A la hora para poder competir en esas circunstancias, pues el realizador o el que se encargue de una... Existe una especialización extrema del trabajo, pero también, pues, se requiere un poco esa pirueta, ¿no? Para que, pues, realmente para poder mostrar lo competente y lo capaces que somos en nuestra tarea concreta, ¿no? Y vinculado a todo esto, obviamente, pues tenemos también una serie de figuras que son fundamentalmente masculinas, ¿no? Pues que también sabemos que tienen una relación bastante infantil, ¿no? Con su instrumento. Bueno, hasta el punto de llamarlo juguetitos, ¿no? Y haciendo gala así, pues, de un fetichismo, pues, bastante burdo, ¿no? Y que a menudo, pues, hace que sus aparatos pues sean básicamente prótesis fálicas, ¿no? Que a la mínima oportunidad pues exhiben y limpian con gasa y algodones y te enseñan la colección y dicen mira qué equipo tengo y qué cantidad de posibilidades tengo cuando realmente sabemos que cómo están empleando eso. Eso sería la pregunta fundamental que se nos plantea en ese sentido, ¿no? Y bueno, por otro lado es cierto que esta carrera armamentística, pues, si ha tenido algún efecto positivo, es efectivamente que ahora, hoy día, pues se haya producido una relativa, siempre relativa, democratización de las posibilidades de acceder, ¿no? A esta serie de instrumentos y que pues, una persona pues, pueda
crear con ellos, ¿no? Porque hay más aparatos y hay más medios a la disposición de los agentes que nunca, ¿no? Entonces, pues claro, esto también ha permitido a determinados creadores operar con una mayor movilidad y una mayor independencia, ¿no? En este caso pienso concretamente en uno de los directores cuyo trabajo más aprecio y más me interesa, que es el director experimental James Benning, que es un director pues, con una trayectoria muy dilatada, que empieza en los años 60 y obviamente en esos momentos pues estaba trabajando con los formatos propios de esa época, ¿no? Con las películas en 16 milímetros, fundamentalmente. Lo que pasa es que, claro, con el tiempo él se dio cuenta de que bueno, mientras que ese material, mientras ese formato se volvía obsoleto, pues ya era cada vez más difícil, cada vez era más caro hacerse con la propia película, con el celuloide, y también encontrar laboratorios en los que revelasen de manera adecuada esta serie de trabajos, ¿no? Por tanto, su paso al cine digital a partir de los 2000, creo que su última película en analógico es 13 Lakes, que me parece que es del año 2006, 2007, ya ahí sí se produce una transición clara hacia el digital, que obviamente pues, le permite abaratar costes y le permite pues, no tener que depender de esa serie de estructuras y bueno, poder generar su trabajo, tener un mayor control sobre su trabajo y hacerlo más barato, al fin y al cabo, ¿no? Y trabajar por su cuenta, ¿no? Y claro, esta noción de aprovechamiento del material y de autogestión y de posibilidades, pues claro, esto es algo que siempre ha reclamado especialmente la llamada ética del do it yourself, ¿no? Háztelo tú mismo, ¿no? Que básicamente pues parte de la idea de hacer cine pues con los recursos que tengas a tu disposición sin esperar a que venga pues la gran oportunidad que en muchos casos pues no se presenta, ¿no? Y ya digo, fundamentalmente en el cine experimental de los años 60, 70, posteriormente en escenas como por ejemplo la llamada No Wave en Nueva York, finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Pues se produce esto, precisamente, la conjunción de una serie de comunidades y colectivos de artistas que lo que hacen, pues, realmente apostar por modelos alternativos que están basados en la colaboración, la búsqueda de afinidades, el establecimiento de relaciones no jerárquicas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso en estos momentos se ve de manera clara, ¿no? Es curioso que a veces pues, esta serie de posturas y desarrollos se han concebido como utópicos, lo cual es bastante absurdo, ¿no? Yo creo que se trata de posicionamientos enormemente pragmáticos, ¿no? Pues se basan fundamentalmente en diagnosticar cuáles son tus posibilidades en un momento dado y en ver qué puedes hacer con los instrumentos a tu disposición. Como ya digo, no esperar a que las condiciones sean las propicias y las fuentes de financiación, ¿no? Para hacer lo que tú quieres, lo que tú tienes en tu cabeza. Que en muchos casos, pues claro, esas visiones grandilocuentes que están en la cabeza de los autores, pues no son realmente susceptibles de ser materializadas, ¿no? Y lo que quedan un poco pues en esos humos vagos, ¿no? Que nunca alcanzan un grado de concreción suficiente. En definitiva, se trata de esto precisamente, de la importancia de prestar atención a la situación concreta en la que nos encontramos y también ser parte, ¿no? De una red de intereses y de intercambio que un poco pues supera a esta concepción bueno, de ser una mónada, ¿no? Puramente racional, que lo que busca es de manera continua maximizar sus posibilidades de éxito, en fin, ya conocemos perfectamente este tipo de concepción también, ¿no? Y bueno, la historia de las distintas disciplinas están cuajadas de ejemplos que apuntan en última instancia a que este modelo de la escalera, ¿no? Realmente pues no se sostiene y solamente resulta válido dentro de un panorama extraordinariamente limitado y que, bueno, lleva eh, a fin de cuentas a una verdadera bancarrota creativa y a un mundo pues de constante refrito y de pastiches bueno, del que no hay salida realmente si no se buscan esta serie de vías alternativas, ¿no? Así que, claro, lo que pasa es que
en este tipo de prácticas, que por supuesto no son ideales, porque también tienen sus propios problemas y también se establecen pues, esos núcleos de poder y, en fin, a los que están sujetos todo tipo de colectivos y de relaciones humanas y, por tanto, tienen que ser contemplados críticamente también. Pues este tipo de iniciativas y este tipo de alternativas, pues normalmente son concebidas como desde la postura de, bueno, es que esto que no es arte, esto es amateurismo, esto es, ya sabemos, ¿no? De qué campo vienen este tipo de críticas, ¿no? Y qué tipo de individuos y de individuas, pues son los que se dedican a difundirlas, ¿no? Muchas veces, pues eso, en nombre de la profesionalidad, en el nombre de la técnica, ¿no? Cuando realmente, bueno, solo hay que dirigirse a su propia obra para constatar el grado de profesionalidad, ¿no? Y de interés que está presentan, ¿no? Por tanto, yo creo que conocemos perfectamente de dónde vienen, ¿no? Esta serie de discursos y bueno, no creo que haya que hacerle demasiado caso en ese sentido. Para ir concluyendo, bueno, en líneas generales, si no ha quedado claro por el tono de mi exposición y su contenido, pues decir que este vídeo no pretende en modo alguno pues ser una suerte de condena moral o ni tan siquiera estética, ¿no? De este tipo de artistas y de propuestas. Cada uno, bueno, que haga lo que considere oportuno dentro de su ámbito de libertad y posibilidades y si cree que, bueno, pues siguiendo esta escalera del éxito puede realizarse personalmente y encontrar su perfecto. Yo obviamente ahí no me meto. Lo que este vídeo sí quiere ser es una crítica pues, fundamentada y constructiva a la noción de que este tipo de mecanismos son la única alternativa posible, ¿no? Porque creo que, bueno, esto es un discurso que tristemente goza de mucha influencia, ¿no? Y que se va reproduciendo de manera crítica, especialmente puesto dentro de ciertos sectores llamados profesionales, ¿no? Y que especialmente sobre las personas que se están iniciando en este maravilloso realmente mundo del arte, ya sea como creadores o receptores, pues tienen un fuerte impacto. Entonces, bueno, pues esta es la vocación fundamental de mi intervención. En fin, con esto ya concluyo. Espero no haberme extendido más de la cuenta y haber sido moderadamente claro en mi exposición. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Espero que os resulte interesante, que lo disfrutéis y nos veremos en la próxima.